durante la pandemia, se difundió que era se difundió que era pues bueno para tratar o prevenir el COVID. Y claro que era una idea sin evidencia totalmente certera, hasta que pues la investigación comprobó la realidad que ahora vamos a exponer. Bueno, siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Ya, muy bien. Ok, lo que vamos a exponer ahora es una revisión sistemática y un metaanálisis de ensayos clínicos aleatorizados. Tiene por título la ivermectina para prevención y tratamiento de COVID-19. La fuente es de Cochrane Database of Systematic Reviews y el año de publicación es el 2022 y con una actualización del 2024. El objetivo principal de de esta revisión sistemática fue evaluar la eficacia y la seguridad de la ivermectina para prevenir el COVID o tratarlo, tanto en pacientes hospitalizados como también en ambulatorios. Siguiente, por favor. Siguiente. Muy bien. Para dar un preámbulo, vamos a ver los antecedentes que se tienen. Primero, la ivermectina es un antiparasitario que mostró capacidad de inhibir virus in vitro. Entonces, como se demostró que la ivermectina em, inhibía, bueno, los virus in vitro, pensaron que también podría tener un efecto análogo en nuestro cuerpo. Sin embargo, los estudios clínicos que se hicieron eran contradictorios. Resultados principales que se obtuvieron fueron que en 11 ensayos incluidos, es decir, en un total de 3.409 participantes, no hubo ensayos de prevención. En hospitalizados y ambulatorios no se observó una reducción significativa de mortalidad, empeoramiento o mejora clínica. Y la calidad de evidencia varió de muy baja a moderada. Y en los métodos vemos que se buscaron ensayos clínicos aleatorizados hasta diciembre de 2021. Es decir, desde que inició la pandemia hasta diciembre de 2021, se tomaron en cuenta todos los ensayos clínicos aleatorizados y algunos ensayos clínicos que fueron, o sea, sí fueron ensayos clínicos grandes que se tomaron hasta abril de 2022. Ahora, solo se incluyeron los estudios registrados prospectivamente según las normas de la OMS y se analizaron tres escenarios. Los hospitalizados, que era un grupo, los ambulatorios y el grupo de prevención. Se aplicaron herramientas, el ROP2, que era para medir el riesgo de sesgo, y el GRADE, que era para ver la certeza de evidencia. Bueno, en todo esto la ivermectina no mostró beneficios clínicos ni profilácticos frente al COVID-19 y la revisión seguirá actualizándose conforme surjan nuevos ensayos. Siguiente, por favor. Muy bien. Según el Plain Language Summary, ¿qué es lo que se quería saber? Eh, bueno, tenemos tres puntos principales: lo que se quiere saber, lo que se hizo y lo que encontraron. Entonces, el problema era, o sea, ¿qué es lo que ellos querían saber? Que era prácticamente el problema. Si la ivermectina ayudaba o no a evitar contagiarse de COVID-19 o mejoraba la recuperación de los pacientes infectados. ¿Qué es lo que se hizo? Se revisaron, como ya dijimos, los ensayos clínicos confiables versus placebo o tratamiento estándar. ¿Y qué es lo que encontraron? En personas pues hospitalizadas no se sabe si se reducían las muertes o empeoramiento. Es en el primer grupo, como vimos eran hospitalizados. Ahora en el segundo grupo, que eran los ambulatorios, probablemente dice que no cambiaba los síntomas ni la calidad de vida. Y ningún ensayo probó la prevención. Es decir, en el tercer grupo, ningún ensayo probó que se prevenía. Y hay muchos estudios que estaban en curso, pero la evidencia actual pues era insuficiente. Siguiente, por favor. Ya. Muy bien. Resumen de los hallazgos. Bueno, vamos a plantear bueno, el problema que es la ivermectina para tratamientos de COVID-19 en pacientes hospitalizados.
Pues vemos la pregunta, el planteamiento pico, que es nuestra población, las personas con enfermedad moderada grave. El entorno pues eran pacientes pues, hospitalizados y la intervención como tal iba a ser la ivermectina más el tratamiento estándar. La comparación era la ivermectina, el tratamiento estándar, sumándole el placebo. Y los resultados pues los vamos a ver en la siguiente tabla. Ya. Primero, en la mortalidad por todas las causas hasta el día 28, vemos que hay bueno, es con un 95% de intervalo de confianza y con un RR de 0.6, pero que va del 0.14 al 2.51, sobrepasando así el 1. Y según el grade, que es para ver la evidencia, pues es muy bajo. Entonces se concluye que no se sabe con certeza si la ivermectina reduce o no o aumenta la mortalidad por cualquier causa hasta al día 28. Igualmente vemos el empeoramiento del estado clínico, pues vemos que la certeza según el grade es muy bajo, lo cual concluimos que no se sabe con certeza si también la ivermectina reduce o no o aumenta el empeoramiento clínico. Respecto al estado clínico, la ivermectina podría tener poco o ningún efecto en la mejoría clínica. Respecto a los eventos adversos graves, también la certeza es muy baja y no se sabe si la ivermectina aumenta o reduce los eventos adversos graves. Si hay algún evento adverso durante el ensayo, pues hay poco o ningún efecto sobre los eventos adversos. Y finalmente, el aclaramiento viral en el día 7, también la certeza es baja porque la ivermectina tiene poco o ningún efecto sobre la duración depuración viral al día 7. Muy bien, aquí vemos lo que les estaba comentando, lo que son los niveles de grade, lo que es alta certeza, certeza moderada, certeza baja y certeza muy baja. Entonces, como vimos, la mayoría tenían certeza baja y certeza muy baja. Es decir, que hay una confianza limitada y el efecto real podría ser bastante distinto al que se estimaba. O que también pues hay muy poca confianza y el efecto real sea totalmente distinto al estimado. Y ya, ahora las explicaciones para los niveles del grade, que como vimos decía muy bajo A, muy bajo A o bajo B, es que por ejemplo cuando dice muy bajo A, es que se degradó por riesgos de sesgo e imprecisión muy grave. Es decir, pocos participantes, muy pocos eventos y amplio intervalo de confianza. En el B significa que se degradó por riesgo de sesgo y imprecisión grave. Es decir, hubieron pocos participantes y el intervalo de confianza fue amplio. Por lo tanto, no se puede recomendar la ivermectina como tratamiento estándar en los pacientes hospitalizados con COVID-19 moderado a severo. Ya, ese era en el grupo de moderado a severo. Ahora vamos a ver con la población siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Muy bien. Aquí cambiamos de población. El anterior era la población que tenía la enfermedad moderada grave, pero aquí la población es las personas con enfermedad leve. Igual el entorno eran pacientes ambulatorios y la intervención era la ivermectina más el tratamiento estándar y la comparación pues el tratamiento estándar más o menos el placebo. Aquí, en resumen, vemos que respecto a los outcomes, igual la mayoría tiene certeza baja, eh, algunas que tienen, una que tiene una certeza moderada, que es la mortalidad por causa del día 28, lo cual significa que la ivermectina probablemente tiene poco o ningún efecto sobre la mortalidad. Y los otros dos aspectos, los otros dos outcomes, que es la calidad de vida, el componente físico, vemos que tiene una certeza alta, pero certeza alta ¿para qué? Concluyente a que la ivermectina tiene poco o ningún efecto sobre la calidad de vida. Y también el otro outcome, que es la calidad de vida componente mental, ya no físico,
También la certeza es alta, pero concluyente para que la ivermectina tiene poco o ningún efecto sobre la calidad de vida en el componente mental. Entonces, en resumen, se puede decir que la evidencia actual sobre el uso de ivermectina en pacientes ambulatorios de COVID-19 leve muestra que el fármaco probablemente tenía poco o ningún efecto en desenlaces clínicos relevantes como mortalidad, empeoramiento, y asimismo que los efectos absolutos y relativos pues eran mínimos. Y la certeza de la evidencia aún pues era baja o moderada, y lo cual limitaba también la confianza en los resultados. Siguiente, por favor. Siguiente. Muy bien. Según el background, es decir, los antecedentes del estudio, como ya se dijo un inicio, aquí vamos a ampliarlo un poco. La descripción de la condición de COVID-19, pues primero esta era causada, se sabe que es causada ay, aquí, por el virus del SARS-CoV-2, declarado pandemia por la OMS el 11 de marzo del 2020. Bueno, a enero del 2022, más de 360 millones de casos y 5,6 millones de muertes, según los datos citados. La mayoría de los casos eran leves, a un 80%, pero 20% pues requerían también oxígeno o cuidados intensivos. Y respecto a los factores de riesgo para la enfermedad grave, pues eran la edad avanzada, como vimos, que tengan edad avanzada, pues era un factor que también los predisponía, eran como que la población en riesgo. También si tenían como comorbilidades como las cardiopatías, la diabetes, EPOC, cáncer, obesidad o insuficiencia renal. Y pues la mortalidad variaba ampliamente entre países, y tanto que estaba influida por la edad, la vacunación o la calidad del diagnóstico. Y bueno, la descripción de la intervención de ivermectina, como ya lo vimos, es un antiparasitario, pero como in vitro vimos que no dejaba, bueno, de cierta manera inhibía el transporte del virus, pues decidieron, ¿no? También aplicarlo para humanos. Esta ivermectina fue introducida en 1982 y fue eficaz contra el mintos y ectoparásitos, como la sarna o los piojos. Y tenía una alta absorción oral, lipofílica, se eliminaba por vía biliar y fecal, y las dosis habituales eran entre 150 a 200 microgramos por kilo de peso por vía oral. Generalmente era bien tolerada, aunque podría causar también náuseas, diarrea o somnolencia. Siguiente, por favor. Siguiente. Ok. Entonces, el mecanismo propuesto y justificación del estudio. Posible mecanismo antiviral. Es decir, como ya le dije en estudios in vitro, la ivermectina inhibía la replicación del virus del ARN. Asimismo, el mecanismo que tenía esta, pues era bloquear la interacción del virus con la proteína humana importina, necesaria para transportar las proteínas virales al núcleo. Y en el 2022, un estudio de Cali et observó que la ivermectina inhibía la replicación del SARS-CoV-2 en cultivos celulares, lo que generó gran interés. Y la importancia de esta revisión que se tuvo, pues fue que muchos pacientes usaron ivermectina sin evidencia científica sólida. Otro punto es que algunos gobiernos incluso la recomendaron oficialmente, por ejemplo, en nuestro país y también en Bolivia, lo cual generaba una automedicación y efectos adversos. Y a su vez la FDA y la OMS advirtieron sobre su uso no comprobado. Y dada la cantidad de contradicciones que existía, pues y la calidad variable, era necesario un análisis riguroso con los criterios que vimos de Cochrane. Y bueno, en sí esta revisión se hizo porque los autores quisieron evaluar con evidencia confiable la eficacia y la seguridad de la ivermectina en COVID-19. Siguiente, por favor. Bueno, ahora voy a dar paso a mi compañero que va a seguir la exposición. Ok, bueno, buenas noches con todos. Continuando con la exposición.
Bueno, tenemos la parte de los objetivos. En este caso, los objetivos de este estudio es evaluar la eficacia y seguridad de la ivermectina, como ya mencionó mi compañera, más un cuidado estándar. Esto contra un cuidado estándar más un placebo, ¿no? Entre el primer punto es el tratamiento de COVID en dos escenarios que tenemos, que es los pacientes hospitalizados y pacientes ambulatorios. En los pacientes hospitalizados se toma en cuenta principalmente la enfermedad moderada grave y los pacientes ambulatorios, pues lo que es la enfermedad asintomática o leve también. Bueno, ya respecto al segundo punto, que es en la prevención, es el uso profiláctico tras exposición o en población de riesgo, que esto también es para prevenir la infección por SARS-CoV-2, ¿no? Que es en sí la profilaxis. Y pues la comparación realizada fue ivermectina más cuidados estándar versus los cuidados estándar más menos placebo, los que les había mencionado al inicio. Luego tenemos lo que es el diseño de estudio y los criterios de inclusión. El tipo de estudio es una revisión sistemática de ensayo clínico aleatorizado, o como comúnmente lo conocemos, que es un ECA, y los criterios de inclusión, estos son, tenemos los estrictos, que son solo ensayos controlados aleatorizados, o sea, solo ECAs, registrados prospectivamente, la comparación directa de ivermectina versus los cuidados estándar con o sin placebo, los participantes con infección por SARS-CoV-2 confirmada por prueba diagnóstica, y los estudios con datos suficientes sobre intervención y desenlace. Los siguientes son los criterios de exclusión. Para esto tenemos lo que son los ensayos no registrados o retrospectivos, estudios con combinación de fármacos no avalados y la falta de integridad o inconsistencias metodológicas. Continúa, por favor. Ya, ok. Aquí vamos a tener los desenlaces principales, que son la mortalidad por cualquier causa, el empeoramiento clínico. Dentro de esto se menciona el ejemplo de ingreso a UCI, la ventilación y la hospitalización. También lo que es la mejoría clínica o tiempo de recuperación. Como desenlaces secundarios tenemos los efectos adversos y eventos graves, calidad de vida y la carga viral. Como métodos de búsqueda en bases de datos tenemos lo que es Cochrane COVID-19 Register, el PubMed, Medline, OMS, ICTRP, el Embase, el Web of Science y los registros de ensayos y preprints. En la evaluación de calidad y evidencia, tenemos lo que es el sesgo, que son las herramientas ROP2, que es el riesgo de sesgo en ECA, y también la certeza de evidencia con el sistema GRADE, que es de alta, moderada, baja y muy baja. Ok, ya vamos a pasar con los resultados, que, bueno, estos se presentan por escenario clínico, ¿no? Mostrando el riesgo relativo, que es el RR, y la certeza de evidencia, que nosotros lo vimos anteriormente, que es dado por GRADE. Entonces, al inicio, bueno, acá se menciona que es el número total de estudios incluidos, fueron 11 ensayos clínicos aleatorizados, con un total de 3.409 participantes, 5 en hospitalizados y 6 en ambulatorios. En los resultados en pacientes hospitalizados de moderado a grave, tenemos lo que es la mortalidad, que no se sabe si ivermectina reduce o aumenta el riesgo de muerte a los 28 días. Su RR fue de 0.60 y su IC fue de 95%, de 0.14 a 2.51, lo que da una evidencia muy baja. Con respecto al empeoramiento clínico, que ya es con respecto a si va a ventilación mecánica o muerte, está en incertidumbre en RR de 0.82 y también tiene una evidencia muy baja. Con respecto a la mejoría clínica, que es el alta hospitalaria, tampoco mencionaba que había una evidencia, dice que probablemente no hay diferencia, o sea, tampoco había evidencia clara sobre este aspecto. La evidencia, los eventos de adversos, eventos adversos graves, bueno, efectos adversos graves, también es muy incierto su RR de 1.55 y los eventos adversos en general y aclaramiento viral tampoco tiene evidencias claras. Entonces, ningún estudio evaluó la calidad de vida en este caso. Con respecto a los resultados en pacientes ambulatorios, que son la otra parte, que son asintomáticos o leves, mencionaba la mortalidad es probablemente no reduce la mortalidad. El RR también era de 0.77. El empeoramiento clínico, al igual que en hospitalizados, tampoco había diferencia y la evidencia era baja. La resolución de síntomas, al igual que también en hospitalizados, el efecto era que no había efecto claro, la evidencia era muy baja, al igual que con la vida,
diferencias tanto en con respecto a los eventos adversos, que eran de graves a leves, significaba que no había, no pasaron. Bueno, finalmente, en la parte de discusión, bueno, hablamos que en esta actualización se aumentó la calidad metodológica al excluir estudios con problemas de registro o ética. Eh, a pesar de incluir nuevos ensayos y más participantes, persisten grandes incertidumbres, especialmente por el tamaño reducido y heterogeneidad de los estudios. También que no se hallaron de beneficios clínicos relevantes de la ivermectina en hospitalizados y en ambulatorios y que la evidencia disponible indica que no mejora mortalidad, síntomas, carga viral ni calidad de vida y que no hay ensayos sobre prevención. Finalmente, los autores concluyen que la ivermectina no debería utilizarse fuera de ensayos clínicos y que se actualizarán los resultados cuando culminen los 31 ensayos aún en curso. Ya, bueno. Eso sería todo. Gracias. Ok, muy bien. Ah, a ver, bueno, los que han expuesto es Damaris y Christian, ¿no? Sí, doctor. A ver, Besti. ¿Besti está? Angie. Yo soy parte del ¿Tú quién eres? ¿Angie o Bustamante Besti? Tello. Bustamante Tello. Bustamante Tello. Angie. Ok. Angie, a ver, estamos viendo ya la parte de medicina basada en evidencias, aunque el objetivo de su presentación de ustedes era presentar el artículo como lo venían haciendo antes del curso. Ustedes ya están tocando partes de medicina basada en evidencias. Ahora, imaginemos que en tu consulta llega un paciente de aproximadamente 52 años. Imaginemos que estamos en la época del COVID, en el año 22, 23, ahí ya con, introduciendo las vacunas. No, que llega un paciente de 52 años que tiene antecedentes de hipertensión arterial, es un poco gordito, tiene un IMC de 30, mejor dicho, es obeso, ¿no? Incluso, o sea, ni siquiera vamos a decir que lo ves de manera directa, sino lo ves a través de una consulta virtual y pues te dice pues que tiene un cuadro de aproximadamente 3 días, que se caracteriza por tener una fiebre mayor de 38 grados centígrados, además tiene tos, eh, tiene dolor muscular y también tiene fatiga. Él refiere que se ha hecho una prueba rápida, ¿no? Y en la cual pues la prueba rápida ha salido positiva. Está en proceso la prueba molecular para su confirmación de COVID positivo, ¿no? Aparte de eso, le dices, pues, si se ha evaluado la saturación de oxígeno y te dice que sí, que su saturación de oxígeno está, pues, en 96%, te manifiesta que no tiene dificultad respiratoria, solo lo que te ha mencionado, la tos seca, ¿no? Y por lo cual tú evalúas y decides que este paciente debería ser catalogado como un COVID leve y que lo más probable o lo más indicado en este caso sería pues un manejo ambulatorio. En ese momento tú sabes o estás teniendo información pues de que hay un grupo de personas que está dando ivermectina para el tratamiento de estos pacientes. La pregunta es, con estas características, este estudio que has revisado te podría ayudar a valorar si deberías dar o no dar ivermectina. Angie.
La verdad, como yo no soy parte del grupo 2, no tuve la oportunidad de revisar el artículo, pero sí una presentación que ellos han dado. Perdón, ¿tú eres del Según, grupo 2? no, soy del grupo 1. Ya. Disculpa, yo te tengo acá anotada como grupo 2. A ver, Derek, ¿está Derek? Sí, doctor, buenas noches. Hola, Derek. Se apagó Entonces, mi celular, doctor, estoy en el dispositivo de una compañera. ya. Entonces, Derek, como he comentado, te llega este paciente y tienes este paper a la mano. ¿Te valdría los resultados de ese paper para indicar o no indicar ivermectina en este paciente? ¿Por qué? Ah, según el paper, no se debería dar ivermectina para tratar COVID-19, doctor. Ok, sí, pues no se debería dar. ¿Y por qué no se, o sea, por qué tu, tu indicación de que no se debería dar en base al paper sería relevante? ¿Qué tiene de característica este paper? Porque se realizaron ensayos clínicos y en pacientes hospitalizados, así, no se observó beneficios Claro, de... lo primero que tenemos que tener en cuenta en esta parte, en la tarea del ejercicio que ustedes han hecho como grupo 2, que es simplemente presentar los datos del artículo, efectivamente, o sea, el artículo dice que no se debe dar ivermectina, o mejor dicho, dice pues que no hay resultados beneficiosos con el uso de ivermectina. ¿Y por qué? Porque hasta donde hemos aprendido es que cuando queremos dar un tratamiento necesitamos estudios primarios que son, ¿qué estudios primarios debo utilizar yo, su diseño, para valorar tratamientos? Lo dijiste al principio, ¿ah? Ensayo clínico, doctor. Ensayos clínicos, ¿no? Y lo que ustedes están presentando es un estudio secundario, que es una revisión sistemática, pero ¿cuál es la característica de esta revisión sistemática? Que es un conjunto de, esta revisión sistemática es un conjunto ¿de qué estudios? Un conjunto de estudios primarios, doctor. Sí, pero ¿de qué tipo de estudios? Lo has dicho, De los ensayos clínicos, al de los utilizar. ensayos clínicos, ¿no? Entonces, tiene un alto valor para recomendar o no recomendar un tratamiento, porque estamos diciendo que el diseño primario para valorar tratamientos o medidas de prevención deben ser los ensayos clínicos aleatorios. Y dentro de los estudios secundarios vienen a ser las revisiones sistemáticas y los metaanálisis. Ahora, este estudio que ustedes han encontrado es una revisión sistemática con metaanálisis que tiene 11 ensayos clínicos y ha enrolado más de 3.000 pacientes, si no me equivoco. Y no solamente eso, sino que el estudio que más les dice que ha sido evaluado con la pregunta PICO, que tiene pacientes con COVID, con manejo ambulatorio hospitalario, comparado con el tratamiento estándar, ¿no? Y que ve si los resultados del uso de la ivermectina reduce la mortalidad o el riesgo de hospitalización, ¿no? A ver, un momento, por favor, me están llamando.
A ver, me ha llamado su director ahorita. ¿Y dónde está el delegado? Aquí estoy, doctor. Me dice que ustedes le han dicho que estamos ahorita en clases presenciales. No, 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 doctor, yo le he Sí, dicho que estamos y en virtuales. el director me está diciendo que ustedes deben acercarse ahorita al aula, no me acuerdo cuál aula, que hay un evento, que ustedes ya sabían. Ahí está, ahí, mamá. Entonces, Am, sí, presenciales no le comuniqué, le dije que estábamos virtuales por retraso del examen. Empezamos algo tarde porque sí teníamos el horario sí alcanzaba hasta terminar, ¿no? Exactamente, y era ya luego el evento. ya, pero, o sea, tú me dijiste que querías pasarlo para la virtual, o sea, y después me Sí, dijiste lo del examen. Por eso te digo, el director pensaba que estábamos en presencial. ¿Ustedes sí están en la universidad ahorita? sí, porque hemos salido del examen. Ah, ya. Ok, entonces, como les digo, vamos a tener que reprogramar la charla ahora porque el director dice que ustedes tienen que ir a ese evento. Es parte de una de sus notas, creo que me está diciendo. Está bien, doctor. Entonces me avisa para qué día continuamos con la charla y vayan a esa reunión que ya tienen programada. ¿Ya? Listo, doctor, muchas gracias. Disculpe el Ok, inconveniente. cuídense. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Gracias, Buenas Chao, noches. maestro. chao. Hasta Chao, luego. chao.